Bueno, estamos acá con la guía del trabajo práctico número 7 de funciones. Y bueno, yo les quería explicar un ejemplo de un ejercicio de cada tipo de los que habíamos seleccionado para que después puedan terminar la guía tranquilamente. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 26. Fíjense que la consigna dice, determinar cuáles de las siguientes funciones representadas gráficamente son pares, impares o ninguna de las dos. O sea, ni pares ni impares. Bueno, primero que nada uno tiene que tener en claro la definición de función par y de función impar. ¿Sí? Esa definición tiene una, la podemos mirar de dos formas, ¿no? Por una forma geométrica o de una forma analítica. Ambas definiciones es la misma, ¿se entiende? Pero lo que cambia es el registro que usamos. ¿Bien? Entonces, ¿alguien se acuerda de la teoría, la definición de función par? ¿Qué dice la teoría? Desde el punto de vista geométrico. Geométrico me refiero a observando la figura, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que una función es par si, dado el eje Y, este es un eje de simetría para la gráfica de la función. ¿Qué quiere decir que el eje Y sea un eje de simetría? ¿Sí? Quiere decir que si nosotros tomáramos el papel donde está la gráfica de la función y lo doblamos al papel por el eje Y, entonces la gráfica que está a la derecha del eje Y coincide con la gráfica que está a la izquierda del eje Y. Por ejemplo, acá. Este sería un ejemplo de una función par, ¿ven? Si yo doblar el papel por el eje Y, ¿cierto? Entonces, la rama de la derecha de la parábola, esta, va a coincidir, es decir, se va a quedar superpuesta con la rama de la izquierda, ¿sí? Eso sería geométricamente, es decir, a partir de la gráfica, de la forma que tiene la gráfica, poder reconocer si una función es par. Entonces, gráficamente, por ejemplo, yo puedo decir que DA y a ver, y bueno, D y A serían las funciones pares que yo veo acá. Porque acá si doblamos por el eje Y, esta rama no va a coincidir, acá tampoco. Acá tampoco, porque este se va a reflejar, va a quedar así, no van a quedar superpuestos, y acá tampoco. Bueno, entonces desde el punto de vista geométrico podemos decir que el eje Y es un eje de simetría para la gráfica de la curva, de la función. Eso para reconocer geométricamente una función. Bien, pero si yo quiero, ¿a qué equivale esta perspectiva geométrica de una función par? Fíjense, dijimos, si doblamos el papel, la rama, o sea, la gráfica de la izquierda, es decir, el semiplano que está a la izquierda del eje Y, tiene que coincidir con la gráfica que está en el semiplano a la derecha del eje. Si observamos eso analíticamente, ¿qué quiere decir? Supongamos que acá tenemos x igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la función en 2, o sea, ese punto de acá, tiene coordenadas para las x2 y para la y tiene el valor de la función en 2.
Bien. Ahora yo les pregunto, si yo doblo el papel, ¿cierto? Y hago coincidir, o sea, doblo el papel y resulta que las dos ramas, bueno, nosotros ya sabemos que la parábola tiene un eje de simetría. Pero si yo doblo el papel, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? La distancia se va a conservar, entonces acá para x igual a menos 2 vamos a tener el mismo valor de la función. ¿Sí? Entonces, ese punto que está ahí a la izquierda, ¿qué coordenadas va a tener? Menos 2 para las x y el valor de la función en menos 2. Bien. Entonces, al doblar el papel y que esto coincida, ¿qué significa? Va a significar que el valor de la función, fíjense, el valor de y de este punto tiene que ser el mismo que el valor en y de este punto. Entonces, el valor de la función en x, supongamos que este valor es x, ¿esto quién va a ser? F de x, ¿no? Tiene que ser el mismo f de x para menos x. O sea, f de x tiene que ser igual al valor de f en menos x para todas las x del dominio de la función. No solo para un valor, para todo. ¿Sí? Entonces, esta sería la definición analítica, es decir, cuando decimos que una función es par, cuando f, dado un x que pertenece al dominio, f de x es igual a f en menos x. ¿Sí? Para todos los x del dominio. Bien. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan la definición de función impar? Yo para resolver una consigna necesito siempre saber las definiciones, ¿no? Definición de función impar. ¿Alguien me puede decir? Desde el punto de vista geométrico, vamos a decir que la función es simétrica, pero no respecto de un eje como en el caso anterior, sino que tiene simetría central. ¿Sí? Y el centro de simetría es el 0, 0, el origen de coordenadas. Entonces vamos a decir que el origen de coordenadas, es decir, el punto con coordenadas 0, 0, es un centro de simetría para la gráfica de la función. ¿Qué significa que sea un centro de simetría? Bueno, fíjense, vamos a recordar un poquito qué es lo que era la simetría central. Si yo tengo un punto O que es el centro respecto al cual hago la simetría, tomo un punto P del plano, el simétrico es el que se encuentra cuando trazamos. Es un punto, el simétrico de P va a ser un punto P', que está alineado con P y con O sea que está sobre la recta PO, y que la distancia de P a O es la misma que de P a P'. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla con regla y compás. Si nosotros trazamos la recta que pasa por P y por O, después marcamos
sobre esa recta un punto P' que esté a la misma distancia que P de O. Esta es la distancia de P a O, vamos que sea D. Entonces la distancia de O a P' también es D y este va a ser el punto P'. Entonces decimos que P' es simétrico respecto de O del punto P. Pero esta es la simetría central. Acá veíamos simetría axial. La simetría axial es respecto de un eje y la simetría central es respecto de un punto. Fíjense, si nosotros ponemos en el Google simetría central, estamos rodeados de objetos que tienen simetría central, ¿no? Vamos a poner imágenes y a ver uno de simetría axial. Simetría axial es respecto a un eje que yo les contaba, es cuando doblamos el papel. La simetría central es respecto de un punto. Entonces, a ver si aparecen acá imágenes que lo ejemplifican. ¿Ven? Esta figura, por ejemplo, acá el triángulo ABC, se le ha hecho una simetría central con el triángulo, y el triángulo A', B'C', el simétrico de él, ¿no? Fíjense, acá hay una gráfica donde muestra simetría central y a la derecha simetría axial, que es respecto a un eje. La simetría axial es como si dobláramos el papel, es decir, el eje de simetría es la mediatriz entre los puntos que son imágenes uno del otro. En cambio, en la simetría central se traza la recta que une los dos puntos y un simétrico es equidistante del centro de simetría con el que estamos buscando la simetría. Ven, por ejemplo, acá está una figura de, no sé qué será esto, una molécula de hielo, o sea, de agua congelada me parece que es, y muestra que tiene simetría central. A ver qué otras imágenes encontramos. Bueno, esto sería simetría central en el espacio. Por ejemplo, acá hay un mandala que tienen simetría central, la mayoría. Mientras que, por ejemplo, acá el dibujo de la tortuga tiene simetría axial. Simetría central respecto a un punto. Simetría axial respecto a una recta. ¿Lo pueden ver? ¿Se entiende? Fíjense, una mariposa geométricamente tiene simetría axial. Bueno, la letra A, por ejemplo, tiene simetría axial. Acá esto no se puede hacer, ahí dice que es un globo aerostático, fíjense, ese punto sería el centro de simetría central. Bueno, entonces, para nosotros la gráfica de las funciones que tienen simetría central son impares y las que tienen simetría axial son funciones pares. Entonces, por ejemplo, ahí en las figuras que tenemos, ¿cuáles les parece que tienen simetría central? Digo que son impares, que es lo mismo que decir que tienen simetría central. Por ejemplo, el F tiene simetría central, el 0, 0 es un centro de simetría. Fíjense, si tomamos un punto de la función, si ese fuera el punto P, hacemos la simetría central, resulta que sí. Es decir, todos los puntos respecto de O tienen simetrías. Bien, el punto de la gráfica. Entonces, fíjense, acá tenemos para un valor de X, ¿sí? La imagen, supongamos, acá para un valor de X, la imagen, perdón, para un valor de X. El valor de Y es el valor de la función en X. Pero para el simétrico, ¿qué resulta? Que para menos X, el que está a la izquierda,
el valor de la función es cambio de signo, si esto va a ser menos f de x. Bien, entonces esa es la definición analítica para una función impar. Dice que si x es un valor del dominio de la función y la función es impar, entonces se tiene que cumplir que f de x tiene que ser igual a menos f de menos x, ¿o no? No, menos f de x. Pueden chequear con la definición de la teoría si estoy en lo correcto. A ver, para x, ahora si este fuera x, tenemos acá el que le corresponde f de x. Entonces, f en menos x, f en menos x, f en menos x tiene que ser igual a menos f de x. Ahí falta un menos. Bien, y esta es la definición analítica. Bien, ahora con esas dos cosas ya estamos en condiciones de ver si hay funciones pares, impares, de forma analítica y geométrica. Entonces, por ejemplo, el A y la D serían funciones pares, B, E y F impares, y fíjense que la C no tiene simetría axial y tampoco tiene simetría central, por lo tanto esta no es par ni impar. Bueno. Eso del ejercicio 26. Vamos entonces con el ejercicio 28. Bueno, tenemos acá que representan en un mismo sistema de coordenadas cartesianas las siguientes funciones exponenciales. Y igual a 2 a la x, y igual a 3 a la x, un medio, acá hay que corregir, hay un error ahí elevado a la x. Y bueno, hay que mencionar las características comunes de estas gráficas. Bueno, esto yo lo voy a hacer muy sencillo, no, con el GeoGebra. Ustedes para graficar pueden hacer una tablita X, Y, le van dando valores. ¿Alguna preguntita? Al menos antes de que siga con el ejercicio este. Bueno, entonces hay que representar, o sea, hay que graficar las siguientes funciones. Y igual a 2 a la x. Bueno. A ver si puedo poner acá y igual a 2. A ver si me deja esto de escribir elevado a la x. Ay, no me deja acá escribir. Sí, esto, a ver, no, no es válido.
Bueno, entonces voy a tener que usar el Symbolab. A ver si nos deja graficar. Bueno, y si no, no es muy complicado, les decía yo. Vamos a tomar así. Vamos a sacarle acá la cuadrícula para poder graficar. Y lo vamos a hacer en el Paint. Bueno, en este mismo sistema de ejes cartesianos tenemos el eje X y el eje Y. Vamos a graficar esa función. Bien, entonces, eje Y, muy importante cuando hacen las gráficas, poner X en el eje X en el eje X y marcar la unidad, decir cuál es el 1, el 2, el 3. En los parciales por ahí no lo ponen y uno tiene que estar adivinando la escala que tomaron. Bueno, supongamos que graficamos la Y igual a 2 a la X. Entonces hacemos una tablita XY donde le vamos dando valores a la X. Entonces, si la X vale 0, ¿cuánto me da 2 elevado a la 0? ¿1? Muy bien. Entonces voy a marcar 0, 1. Ese es un punto de la función. Si la X vale 1, ¿cuánto va a valer la Y? 2 elevado a la 1. 2. Muy bien. Entonces, cuando la X vale 1, la Y vale 2. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la X, por ejemplo, vale menos 1? Me queda 2 elevado a la menos 1. ¿Cuánto me da 2 elevado a la menos 1? Cuando tengo un exponente negativo, un medio, es decir, la base se daba vuelta y me quedaba todo elevado al exponente ahora positivo. Un medio es 0,5 o, mejor dicho, la unidad la dividimos en 2, tomamos una parte. Bien. Si la X vale menos 2, ¿cuánto me va a dar? 2 a la menos 2. Va a ser un medio elevado al cuadrado, que eso es un cuarto. Bien. Entonces, bueno, si trazamos esta gráfica, fíjense, ahí, voy a tener que hacer a mano. No creo que me salga muy bonito. Pero bueno, más o menos la curva viene así. Sí, esta es la función exponencial. Crece muy rápidamente. Así es como se propaga. Es el modelo que se propaga, por ejemplo, una enfermedad si no hay distanciamiento social. Lo habrán visto, ¿no? Si no hubiera distanciamiento social ni medidas, digamos, que prevengan la propagación de una enfermedad, las poblaciones en general, las poblaciones de bacterias, de virus, animales y demás, la población de seres humanos, es decir, la cantidad de seres humanos que hay en el mundo, crece exponencialmente, ¿no? Esta es la función exponencial y igual a 2 a la X. Bien. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer las gráficas. Acuérdense que acá hay un error de tipeo, es un medio elevado a la X. Bien. Acá era un cuarto. Bueno, van haciendo las gráficas. Pueden chequear que estén bien las gráficas con algún graficador, GeoGebra, Symbolab.
Y ahí van a responder las características comunes. Por ejemplo, todas las funciones exponenciales, cuando la x vale 0, siempre va a valer 1, porque todo evento elevado a la 0 es 1. Entonces, todas van a pasar por este punto, es decir, por ahí van a ser más, crecer menos de forma más leve algunas. O sea, el crecimiento va a depender de qué tan grande sea la base, porque como es una potencia esto, ¿no? Entonces, si yo tengo una base grande, entonces la función va a crecer mucho más rápido. ¿Qué quiere decir rápido? Más pronunciado. Si la base es un número pequeño, entonces pequeño, va a crecer de forma más leve. Pero si es un número que está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, entonces la función va a ser decreciente. Lo que sí van a tener todas en común es que van a pasar por el punto el 0, 1. Entonces dice, mencionar las características comunes. Una vez que hagan todas las gráficas, pues se van a dar cuenta. Cortan al eje de ordenadas en el punto, por ejemplo, 0, 1. Ninguna corta al eje X. Bien, porque todas se van a acercar a 0, ya sean menos infinito o más infinito, pero nunca van a cortar al eje X. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener que, para que corten al eje X, fíjense, el eje X para la Y vale 0, ¿no? Entonces yo tendría que tener 0 elevado a un numerito A elevado a la X. ¿Bien? O sea, ¿qué número elevado a la X me da como resultado 0? ¿No? Y en la función exponencial la base no puede ser 0. Digo, con A distinto de 0. Ningún A a la X me va a dar 0, por eso no cortan el eje X. O sea, la asíntota, tienen una asíntota horizontal, ¿sí? Que es la recta que nunca corta, que es el eje X. Bueno, van a observar ustedes ahí las otras cuestiones que pide el ejercicio una vez que hagan la gráfica. Bueno, tenemos acá indicado 29. Dice, graficar en un mismo sistema las funciones 10 a la X y 0,1 a la X. Indicar para qué valores resulta que F es mayor que G, son iguales, o F es, y F es menor que G. Bien. Bueno. Bueno, entonces acá ustedes van a hacer la tablita XY para esas dos funciones que piden, o sea, para 10 elevado a la X y para la otra función, bueno, este es f de X, para la otra función 0,1 elevado a la X es lo mismo que 1 sobre 10 elevado a la X, ¿estamos de acuerdo? Entonces haciendo una tablita XY, le van dando valores a la X, valores a la Y y van a poder graficar. Cuando la X vale 0, ya sabemos que esto es 1. Cuando vale 0, ya sabemos que esto es 1. Por ejemplo, si la X vale 1, esto va a ser 10. Para 1, 10. Bueno, vamos por allá arriba. Pasa por acá. Entonces esta curva, una cosa así que crece muy rápidamente. Pero disculpa, el pulso no me acompaña. Esta es más o menos la forma que tiene 10 elevado a la X.
Y 1 elevado a la x, ¿qué forma más o menos va a tener? 1 sobre 10 elevado a la x, así. Bien. Entonces ahí ustedes van a tener que decir, bueno, esta la negra, esta era f de x y la naranja era g de x. Entonces fíjense, desde menos infinito, o sea, todos los valores que están a la izquierda, ¿no? Desde menos infinito hasta el 0, g de x es mayor, porque los valores de y de la g están por encima de los valores de y, si los valores, el color naranja está arriba del color negro, así los valores de g de x son mayores que los valores de f de x. Entonces, acá podemos asegurar que en ese intervalo g de x es mayor que f de x. ¿Para qué valor de x las funciones son iguales? Ahí toman el mismo valor. ¿Sí? Cuando x es igual a 0, se cumple que f de x es igual a g de x. Bueno. Y desde 0 hasta más infinito, fíjense que los valores de f de y están por encima de los valores de g. Acá se cumple que f de x es mayor que g de x. Bien, eso es lo que les pido. Bueno, les queda a ustedes completar la tablita y hacer bien las gráficas. ¿Qué otro tenemos? 31. Dada la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x, graficar y completar. Bueno. Me dan un minutito que voy al baño. Mientras tanto, busquen ustedes la definición del logaritmo, ¿sí? Que es algo que necesitamos para entender la función logaritmo. ¿Cómo se define el logaritmo de un número, por ejemplo? O ya lo saben, alguien se lo acuerda. Bueno, denme un minutito que voy al baño y ya ven.
Bueno, ya estoy de regreso. Buscaron la definición de logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Así como tenemos la potencia, que es una operación, tenemos la operación logaritmo. Acá vamos a trabajar con funciones logarítmicas. Entonces, es importante recordar cuál era la definición al menos de la operación. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32, ¿cuánto va a dar? O sea, si tenemos que graficar esta función, tendremos que hacer una tablita XY donde le vamos dando valores a X, vamos encontrando los valores de Y. Pero, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32, ¿cuánto da? 5. Muy bien. El logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto va a dar? 3. Muy bien, 3. Bueno, ¿y por qué me da 5 y por qué me da 3? Esto es porque 2 elevado a la quinta me tiene que dar este numerito que es 32. ¿Sí? O porque 2 elevado al cubo me tiene que dar este numerito acá que es 8. O sea que el logaritmo en base a del número b es igual a un número c si y solamente si se cumple que a elevado a la c nos da igual a b. Bien, entonces esto nos va a permitir a nosotros graficar la función logaritmo. Bien, entonces por ejemplo acá si la x vale 8, la y vale 3. Por ejemplo, si la x valiera 2, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? 2 elevado a lo cuánto me da 2. Vale, 1. Muy bien. ¿Sí? O sea que todo número del logaritmo, ¿no?, que tenga la misma base y el mismo argumento, siempre me va a dar 1. ¿No? Ahora, si la x vale 1, ¿no es cierto? 2 elevado a la cuánto me da 1. 0. 0, es decir, el logaritmo en base 2 de 1 me da 0. Pero si la base hubiera sido otro número, por ejemplo, 7, logaritmo en base 7 de 1, logaritmo en base 7 de 1, es decir, 7 elevado a la cuánto me da 1. A 0. verlo, 0. Logaritmo en base 10.000 de 100 de 1, El mismo número. claro, entonces para todas las funciones logarítmicas nosotros ya sabemos que cuando la x vale 1, la y vale 0. La x vale 1, la y vale 0. O sea, se va a cumplir para todas las funciones logarítmicas que van a pasar por este número. Bien. Ahora, ¿puede tomar la x en la función logaritmo valores negativos? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿puedo tener el logaritmo en base 2 de menos 2? Es decir, 2 elevado a qué potencia me va a dar menos 2. En ninguna, creo.
En ninguna, porque, o sea, la potencia de un número que la base, digamos, es positiva, es multiplicar ese número, ¿cierto? Por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Entonces, siempre el resultado va a ser positivo. ¿Se dan cuenta? Es decir, 2 a la 3 me va a dar positivo, 2 a la 2 me va a dar positivo, 2 a la 1.000.000 me va a dar positivo. ¿Sí? 2 elevado a un número negativo me va a dar, por ejemplo, un medio, un cuarto, un octavo, pero siempre va a ser positivo. Entonces, esto nunca voy a encontrar acá, no existe ningún valor tal que 2 elevado a ese valor me dé como resultado menos 2. ¿Sí? Esto no existe. Bien. Entonces ya sabemos que valores negativos no toma, pasa por ahí. Cuando la X, por ejemplo, vale 2, toma el valor 1. Ahí tenemos un puntito. Cuando la X vale 8, por acá más o menos, la función vale 3. O sea, crecen lentamente del 1 en adelante, ¿no? Y más o menos van a tener esta forma las funciones exponenciales. Aplicar color verde. Y todas van a pasar por el 1 para las X, 0 para las Y. Oh, qué feo que me salen las gráficas. ¿Sí? Bueno, ustedes van a tener que responder ahí el resto de las preguntas. ¿Vieron acá? La asíntota ahora que vamos a tener es vertical, ¿sí? Que es el eje Y, ¿sí? Fíjense, la función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Nosotros como teníamos las exponenciales que venían así, ¿no? Entonces acá tenemos un eje de simetría y tenemos que las funciones exponenciales, la inversa es la logarítmica. Y viceversa, la función inversa de la logarítmica es la exponencial. Bueno, me quedará a usted el 31 para completar. Vamos con el 32. Bueno, dice el 32, graficar las siguientes funciones trigonométricas, dar sus características y verificar sus gráficas con un graficador. Bueno, un graficador, es decir, podemos usar el GeoGebra. A ver si nos deja el seno de X igual al seno de X. Ahí entre paréntesis le pongo X. Bien, esa es la gráfica de la función seno de X. Bueno, ahora estas son funciones trigonométricas. Fíjense que vamos trabajando distintos tipos de funciones. Tenemos la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, la función logarítmica y ahora vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, ¿sí? Estas funciones están aplicadas, ¿sí? Donde X representa el valor de un ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función seno, si ustedes lo hacen con la calculadora, tendrían que hacer una tablita de valores X, Y. Bien, esta es la función seno de X. Por ejemplo, para hacer el ítem A, uno tendría que haber hecho una tablita X, Y. Recuerden, si tienen la calculadora en modo degree, los ángulos se los van a dar en el sistema sexagesimal, es decir, con grados, 30 grados, 45 grados, 90 grados, 180. Si yo tengo la calculadora en modo rad, ¿sí? Que ahí arriba les aparece una R en la pantalla de la calculadora en modo rad, entonces voy a trabajar con radianes, ¿no? Y vamos a recordar que, por ejemplo, pi
radianes equivalen a 180 grados, es decir, medio giro en una circunferencia. Un ángulo de 180 grados equivale a pi radianes. Pi sobre 2 radianes equivale a 90 grados, bueno, y así todas las particiones, ¿no? Pi sobre 4 van a ser, 4 radianes van a ser 45 grados. Bien. Entonces, acá fíjense que en el eje X, ¿sí? Lo que me aparecen son números reales. No me aparecen los números en sistema sexagesimal. Bien, entonces, los radianes están dados con números reales. Pi es un número real, ¿sí? Que tiene infinitas cifras decimales, 3,14 y pico, ¿no? Pero es un número real. Entonces lo podemos representar en la recta. Vamos a decir, por ejemplo, para un ángulo de 0 grados, buscamos con la calculadora cuánto vale el seno de 0. Van a ver que les va a dar 0. Por ejemplo, acá 3, y pico, ¿no? Entonces acá tenemos a pi radianes, ¿no? Entonces, si ustedes ven, para un ángulo de 180 grados, se ponen el seno de 180 en modo degree. O el seno de pi en modo rad, les va a dar 0. ¿Sí? Fíjense que pi sobre 2, que hacen con la calculadora shift pi dividido 2, me da 1,5707, más o menos por acá, ¿no? Este sería pi sobre 2. Si ustedes buscan el seno de pi sobre 2 con la calculadora, ahí les va a dar 1. Para pi sobre 2 les va a dar 1. ¿Bien? Y son cíclicas, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué va a pasar? Para menos pi, la función también vale 0. ¿Sí? Fíjense que el dominio de esta función, de la función seno, el dominio son todos los reales, pero la imagen, el rango, toma valores solamente entre, fíjense, entre menos 1, es decir, entre qué rango están los valores, entre 1 y menos 1, ¿sí? Todos los valores de ahí que toman las funciones. Entonces la imagen va entre menos 1 y 1. Y bueno, por ejemplo acá un cuarto de pi, el valor va a estar entre 0 y 1, no sé cuánto es, de 45 grados el seno. A ver, si ponemos el seno de 45, 0,7 aproximadamente, no llega a 1. Bien, ese valor que está ahí. Bien, y así construye la función C. Bueno, ustedes van a poder observar que las funciones, las trigonométricas, al igual que en todas las funciones, ¿no es cierto? Si uno le suma o le resta valores a la y, desplaza la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Si sumamos y restamos a la x, desplazamos, es decir, la transformamos en el eje x a la izquierda o a la derecha. Pero, ¿qué pasa? Fíjense cuando a la x o a la y la multiplicamos por un número. Fíjense, si a la función seno la multiplico por 2, es decir, al valor de y de esta función la multiplico por 2, lo que vamos a tener es una dilatación vertical. ¿A qué me refiero con dilatación vertical? Y que la función, por ejemplo, si antes iba entre 1 y menos 1, a multiplicarlo por 2 va a ir entre 2 y menos 2. Y eso es lo que pasa con la función y igual a 2 por el seno de x. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, pongo el seno en vez de 2, multiplico lo que está dentro de la x? Por ejemplo, yo duplico el valor de x, entonces voy a obtener una dilatación horizontal. Fíjense. Una dilatación horizontal, pero en este caso que se contrae, es decir, el periodo lo achicamos, es decir, este periodo, ¿no? ¿Dónde está? El periodo es lo que tarda en volver al mismo lugar, ¿no? Entonces, si acá iba de 0 a pi, fíjense, cuando la x la multiplicamos por 2, ¿qué es lo que pasó? Esto se achicó a la mitad. Pero si a la x la hubiera multiplicado, por ejemplo, por 1/2,
Entonces ahí tenemos una duplicación del periodo de la función seno. ¿Bien? Bueno, todas esas cosas ustedes las van a poder observar, ya sea que grafiquen haciendo la tablita o que utilicen un graficador. Pueden hacer las dos cosas, usar el graficador y con la tablita ir chequeando algunos valores como hicimos acá. Eso es para el ejercicio 32. ¿Alguna preguntita? Bueno, vamos entonces con el último ejercicio, a ver el 33, ¿qué es lo que dice? Dadas las funciones f y g, obtener cuando sea posible f compuesta por g y g compuesta por f. Bueno, este es un ejercicio que se suele tomar en el parcial. ¿Sí? La función es compuesta es cuando al resultado de una función le aplicamos otra función. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que si nosotros tenemos así una función f que mapea, por ejemplo, del conjunto A en el conjunto B, entonces, ¿qué va a pasar? La función g va a mapear del conjunto B en otro conjunto C. ¿Sí? Esto sería la función g. Entonces, si tomo un valor de x, la función f lo va a mandar a f de x. Y si ahora la función g toma un valor de f, entonces lo va a mandar a g de f de x. ¿Bien? Pero esto no siempre es posible, ¿sí? Cuando tenemos esto, nosotros decimos que esto es una composición. F compuesta por g de x se define como g de f de x. Bien. Me parece que acá me equivoqué en el orden. Esto sería g compuesto por f. Bien. Si tengo la función g compuesta por f de x, se define como g de f de x. Pero ¿qué va a pasar? Para que esto sea posible, los valores de f de x tienen que estar en el dominio de g. Pero los valores de f de x, esta es la imagen de f. La imagen de la función f, entonces tiene que estar contenida en el dominio de la función g. Solamente cuando esto se cumple es posible hacer la composición. Esa composición va a ser posible solamente cuando se cumpla que la imagen de f, que es un conjunto de números, esté incluido en el conjunto de números que son el dominio de g. Entonces, por ejemplo, tomemos estas dos funciones, a modo de ejemplo el a. Antes de hacer la composición, y además me pide dos composiciones, me pide f compuesta por g y g compuesta por f. Antes de hacer la composición tenemos que ver si se puede o no se puede hacer. Entonces, tomemos a ver, f compuesta por g de x. ¿Se podrá hacer? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y buscar el dominio de la función f. La imagen de la función f. El dominio de la función g. Y la imagen de la función g. Entonces, por ejemplo, para hacer f compuesta por g, yo me tengo que fijar que, fíjense esto que va a ser f de g de x, ¿no? Es decir, la función f va a tomar la imagen de g. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que la imagen de g tiene que estar contenida en el dominio de f. Bueno, veamos si esto pasa. ¿Quién es el dominio de f? Acá, la función a es una función lineal, entonces su dominio son todos los reales.
¿Cuál es la imagen de una función lineal? De una recta, la imagen van a ser todos los reales. ¿Cuál es el dominio de la función g? También tengo una recta, todos los reales, y la imagen son todos los reales. Entonces, acá, ¿la imagen de g está contenida en el dominio de f? Sí, entonces esto sí se puede hacer. Ahora, si yo quiero hacer, vamos a hacer con los mismos colores, vamos a poner así rojo. Para f compuesta por g, la imagen de g tiene que estar contenida en el dominio de f. Este sí se puede, ya lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace la composición? Y bueno, la función f toma los valores de g. Entonces acá es igual. F de x, donde está la x, ponemos todos los valores, todo lo que equivale a la función g. Entonces me va a quedar 2 por, y entre paréntesis, un medio de x más 3. Cierro el paréntesis. 2 en lugar de la x, la función g, menos 1. Ahí está hecha la composición. Luego sí se puede operar y dejar más bonito, pero con eso es suficiente. Ahora, si yo quiero hacer la función g compuesta por f de x, tengo que hacer, por definición, esto es g de f de x. O sea que la función g va a tomar a los valores de f. Por lo tanto, la imagen de f tiene que estar contenida en el dominio de g. ¿Se cumple esto? Sí. ¿Los reales están contenidos en los reales? Sí. Perfecto. Entonces se puede hacer la composición. Si no se cumple, que toda la imagen está contenida en el dominio de la función que los toma, entonces no se puede hacer la composición. Eso es muy importante. G de f de x, o sea, la función g donde tiene la x, ponemos los valores de f. Entonces me va a quedar que es un medio por, y ahora en lugar de x, abro paréntesis y pongo la función f. Cierro paréntesis. Y ahí tenía más 3. Bien, bueno. Eso a modo de ejemplo. Tener en cuenta dominio imagen, no siempre se puede realizar la composición. ¿Alguna preguntita? Vamos entonces a detener la grabación.